¿Te has preguntado alguna vez qué pasó con Caín tras cometer aquel crimen espeluznante en la historia bíblica del Génesis? Puede que creas conocer el relato, pero la verdad es mucho más sorprendente de lo que la mayoría imagina. Algunos lo consideran un villano sin retorno, otros sospechan que halló una segunda oportunidad que rompió con todas las expectativas. Su decisión de apartarse de la presencia divina provocó controversia desde sus inicios, mientras su famosa marca de Caín suscitaba temores y creaba un enigma que perdura hasta hoy. Al sumergirte en esta historia, notarás que el arrepentimiento y la culpa no siempre van de la mano, a veces surgen decisiones contrarias a todo lo que podríamos suponer. En unos instantes, descubrirás pistas sobre la mujer de Caín, la vida que él buscó reconstruir y el modo como intentó huir de su pasado. Si sientes curiosidad y anhelas respuestas rápidas a este misterio milenario, estás a punto de sumergirte en un relato que te hará red. Caín y Abel figuraban como los primeros hermanos en la historia bíblica del Génesis, pero su relación estuvo marcada por una profunda tensión que desembocó en un crimen atroz. Caín, impulsado por la envidia y el rencor, tomó la decisión de llevar a Abel al campo con la intención de quitarle la vida. Este acto de asesinato deliberado reveló un corazón endurecido, incapaz de practicar el pecado y arrepentimiento. Por otro lado, mostró cuán volátil puede ser el ser humano cuando permite que los celos nublen su razón. A partir de ese suceso, Adán, Eva y sus descendientes contemplaron con horror el desenlace que implicaría una separación absoluta entre dos hermanos que, en teoría, debieron cuidarse mutuamente. Aunque este relato se presenta de manera breve, la interpretación bíblica indica que Caín no actuó bajo un impulso momentáneo, sino que planificó cuidadosamente lo que sucedería. El hecho de llevar a Abel al campo sugiere el deseo de asegurarse de que no habría testigos ni intervención posible. Este escenario subraya la profundidad de la ofensa, ya que la víctima confiaba en su agresor. Al presenciar el desenlace, muchos se cuestionan cómo alguien pudo albergar tanta rabia, hasta el punto de disponer de la vida de un hermano. Sin embargo, en la historia posterior se descubrirá que incluso en medio de la tragedia podría existir la noción de juicio divino y misericordia. El homicidio supuso el primer rompimiento trágico dentro de la familia de Adán, Eva y sus descendientes. Además, anticipó que el fracaso en manejar las emociones conduce a cometer actos irreversibles. Aquella tarde fatídica, la voz inocente de Abel enmudeció bajo la fuerza destructiva de la envidia. El acto de Caín no solo fue un acto final, sino el principio de un camino lleno de consecuencias. Sin lugar a dudas, la marca de Caín, la esposa de Caín y la tierra de Nod aparecerán pronto en escena, entretejiendo una trama sobre el pecado y arrepentimiento que dará paso a otros aprendizajes. La historia bíblica del Génesis describe cómo Dios habló con Caín para prevenirlo del peligro que acechaba a su corazón. Le advirtió que el pecado y arrepentimiento es un tema que puede tocar a cualquiera, pero que debe ser dominado con determinación. Sin embargo, Caín no atendió al consejo ni mostró humildad. En lugar de recapacitar, dejó que su orgullo alimentara la envidia. Aquel momento crucial pudo haber evitado la tragedia, pero él no quiso ver el abismo que se abría ante sus pies. La interpretación bíblica remarca que a veces el problema no está en la falta de aviso, sino en la arrogancia que ignora las segundas oportunidades. Con su altanería, Caín respondió de manera despectiva cuando Dios, después del crimen, le preguntó por Abel. En vez de confesar y mostrar remordimiento, su insolencia reflejaba un corazón endurecido que no reconocía su responsabilidad. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?, fue la respuesta que marcó un antes y un después. En este punto, queda claro que la misericordia divina había alcanzado límites que Caín despreciaba. Incluso así, el juicio divino y misericordia continuarían manifestándose en su historia, lo que repercutiría no solo en él, sino también en Adán, Eva y sus descendientes. Lo interesante es que todavía faltaba surgir la figura de la esposa de Caín, así como la conocida marca que lo acompañaría a lo largo de sus días. Esa indiferencia hacia las consecuencias de sus actos selló el camino que Caín recorrería. Al no mostrar arrepentimiento, su condena se hizo inminente y él se enemistó aún más con quien le dio la oportunidad de confesar. La falta de humildad llevó a que el relato diera un giro en el cual Caín, lejos de enmendar su vida, terminó lanzándose a una huida que lo marcaría para siempre.
Su negación levantó un muro entre él y cualquier atisbo de reconciliación. Aún así, Dios no se desentendió por completo, pues estaba por revelarse un juicio sin precedentes. Tras el asesinato de Abel, la Biblia señala que su sangre clamaba desde la tierra, exigiendo justicia. Este grito silencioso puso de relieve cómo incluso las acciones ocultas no pasan desapercibidas para la mirada divina. El juicio divino y misericordia se manifestaron en la sentencia que Dios dictó sobre Caín, convirtiéndolo en un fugitivo errante. Aunque el castigo fue severo, no implicó la muerte inmediata de Caín, lo cual sorprende a muchas personas al leer la historia bíblica del Génesis. Así, quedaba claro que, aun en medio de la culpa, subsistía un espacio para vislumbrar la redención. La interpretación bíblica compara la sangre de Abel con la sangre de Cristo, enfatizando la diferencia entre la justicia que exige un castigo y la gracia que ofrece perdón. Esta particularidad del relato demuestra que, aunque Caín merecía un castigo ejemplar, la misericordia divina dejó un resquicio abierto. Su vida se transformó en un andar inquieto, sin lugar al que llamar hogar, mientras su conciencia cargaba el peso del pecado y arrepentimiento que rehusaba admitir. Adán, Eva y sus descendientes presenciaron este episodio como testigos de hasta dónde puede llegar la desobediencia humana. Sin embargo, en medio de ese errar, Dios no retiró completamente su mano, y algo crucial estaba por acontecer: la marca de Caín, esa señal protectora que, aunque misteriosa, funcionaba como un escudo contra futuros agresores. Al ser declarado fugitivo, Caín empezó a comprender con mayor profundidad la magnitud de su ofensa. Sin embargo, su reacción no fue precisamente la de quien se humilla con total humildad. Según la interpretación bíblica, la voz de la sangre de Abel exigía justicia, mientras el asesino lidió con la conciencia de saberse maldito y, a la vez, amparado por un extraño favor. Así, el relato establece un contraste entre el rigor del juicio divino y el atisbo de misericordia aún presente. Pero la historia no concluye aquí, ya que la angustia de Caín lo llevó a temer por su vida, abriendo paso a la inminente aparición de la señal que lo identificaría ante todos. A raíz del crimen, Caín manifestaba un pavor constante a ser asesinado por quienes buscaran vengar la muerte de Abel. Es aquí donde entra en escena la marca de Caín, aquella señal protectora que, según la interpretación bíblica, Dios dispuso para que nadie lo ultimara. Paradójicamente, esto no implicaba una absolución total, el pecado y arrepentimiento aún seguían en deuda. La historia bíblica del Génesis retrata cómo esa marca se convirtió en un recordatorio viviente de que la justicia divina puede mezclarse con la compasión. Sin embargo, a la vez, era una carga. Caín se sentía estigmatizado, pues llevaba en su piel el sello de un crimen que jamás podría borrar. La marca de Caín también simbolizaba la oportunidad de seguir viviendo e, incluso, de construir una nueva historia entre los descendientes de Adán y Eva. Pero, ¿cómo llevar una existencia plena cuando la conciencia no ha encontrado verdadera enmienda? El temor a la venganza era una respuesta natural ante un acto de violencia tan contundente. Para muchos, esta parte de la historia revela la tensión entre el deber de hacer justicia y el mandato de no aniquilar al culpable. A fin de cuentas, la memoria de Caín y Abel permanecía fresca, y la señal con que Dios marcó al agresor indicaba un propósito misterioso: impedir que se extinguiera la vida del primero en sangre. Aunque el castigo estaba latente, Caín no dejó de avanzar. Con el paso del tiempo, se alejaba cada vez más, y aquel temor a la venganza lo impulsó a levantar fronteras en su mente y en su entorno. Con todo, la frase "la marca de Caín" se convirtió en un emblema de las consecuencias de un pecado no resuelto, al tiempo que ofrecía una pista de la paciencia divina. La historia bíblica del Génesis insinúa que sus pasos lo llevaron hacia la tierra de Nod, un territorio donde se materializaría la fundación de la primera ciudad. ¿Cómo sería la vida de un fugitivo que se atrevió a construir un nuevo comienzo? La tierra de Nod, según la interpretación bíblica, se convirtió en el refugio de Caín tras aquel momento decisivo que involucró a Caín y Abel. En ese sitio apartado, buscó huir de las consecuencias directas de su crimen, aunque el pecado y arrepentimiento seguían latentes en su conciencia. Pese a recibir la marca de Caín para proteger su vida, el peso de su transgresión no dejó de acosarlo. La historia bíblica del Génesis sugiere que, a través de esta experiencia,
él descubrió que incluso un gran castigo encierra ciertos matices de juicio divino y misericordia. Así, la tierra de Nod funcionó como escenario de reencuentro consigo mismo, aunque la herida causada a Adán, Eva y sus descendientes persistía. Con el paso del tiempo, Caín contrajo matrimonio con la que se conoce como la esposa de Caín, posiblemente una pariente cercana de Adán y Eva, pues la humanidad recién comenzaba a multiplicarse. Esa unión representaba un intento de normalidad, a pesar del recuerdo oscuro vinculado a Caín y Abel. Buscando dejar huella, emprendió la fundación de la primera ciudad, vinculada a su hijo Enoc. Dicho acto simbolizaba el anhelo de superación y la esperanza de forjar un futuro en medio de los ecos de un pasado turbulento. Incluso así, la marca que cargaba seguía actuando como un recordatorio de sus acciones y la necesidad de un arrepentimiento más profundo. El relato indica que, desde esta ciudad, Caín pretendía transformar su entorno y protegerse de la incertidumbre. Sin embargo, la interpretación bíblica enfatiza que no bastan muros ni proyectos grandiosos para reparar las fracturas del corazón. El juicio divino y misericordia permanecían en tensión, demostrando que el distanciamiento de la presencia divina no soluciona la raíz del problema. Aunque su iniciativa fue pionera, también evidenció la fragilidad humana cuando se intenta escapar del remordimiento. Al final, la vida en Nod se convirtió en una lección viva sobre la imposibilidad de encontrar paz exterior sin sanar primero el interior. Llegados a este punto, ¿qué enseñanza práctica podrías extraer de la historia de Caín? Deja por un momento de verlo como un personaje distante y pregúntate, ¿estás cargando con algún rencor o culpa que, en lugar de enfrentar, estás intentando ocultar? El recorrido de Caín muestra que huir no resuelve la raíz de nuestros problemas, y construir ciudades a nuestro alrededor no basta para sofocar la voz interior que clama por un cambio profundo. ¿Cómo sería tu vida si decidieras hoy mismo superar ese obstáculo que te inmoviliza? A veces, todo empieza con la decisión de confrontar lo que nos duele y aprender de ello. Si sientes que este tema te abre nuevos horizontes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar explorando temas que pueden transformar tu vida. Desde cuestionamientos profundos hasta estrategias prácticas de crecimiento. ¿Listo para dar el siguiente paso?